¿Cómo están? Mi nombre es Jean-Pierre y vamos a comenzar con un ejercicio de luz, ¿sí? Vamos por favor atendiendo al texto para poder entender las cosas, principalmente. Bueno, leamos. Un haz de luz incide desde el aire sobre un cubo de vidrio formando un ángulo de refracción de 29,65 grados. Bien, indica el ángulo que se forma con la cara superior del cubo. Me está diciendo que primero tengo un ángulo, sí, que se forma un ángulo límite. Bien, me dice, miren, el ángulo límite del vidrio respecto al aire es de 50 grados. Me está diciendo del vidrio respecto al aire. Quiere decir que este es el ángulo del incidente límite, ¿sí? Con el ángulo de 50 grados que se forma y el otro ángulo refractario. Acuérdense que el ángulo refractario del ángulo límite, o también denominado ángulo crítico, forma un ángulo de 90 grados. Bien. Y se dibuja de esta forma. Para que forme un ángulo de 90 grados se dibuja de esta forma, respecto al eje de la normal. El índice del medio del aire es una constante que yo tengo que saber que vale 1, ¿sí? Entonces ya sabiendo eso puedo utilizar ¿qué regla? La regla de Snell. Es decir que el índice de un medio por el seno de el ángulo de ese medio es igual al índice del otro medio por el seno del ángulo del otro medio. Obviamente es un ángulo incidente, este es un ángulo refractario. ¿Bien? Denominado en este caso ángulo límite. Ahora, seguimos. El índice del vidrio no lo tengo. El ángulo límite vale 50. El índice del medio del aire vale 1, acordarse, y seno de 90 y ya está. Solamente me queda que despejar. Acuérdense por favor que todo tienen que poner en la calculadora. Todos los términos, miren lo que estoy haciendo acá. Yo no lo voy a hacer por separado. Voy a poner todos los términos directamente en la calculadora. Es decir que me quedaría índice del vidrio es igual a 1 por el seno de 90 dividido, porque el otro término pasa dividiendo, seno de 50. Entonces ustedes agarran su calculadora, bien, y me van a poner esto y tendría que darles lo siguiente. 1,305 el índice del medio del vidrio. Ya está, ya tengo el índice del medio del vidrio. Ahora, ¿para qué necesito esto? Porque necesito calcular lo que me piden en adelante. A mí el ejercicio, si no me equivoco, me pide que el ángulo incidente, porque a mí el ejercicio me da el ángulo refractario, ¿sí? A mí me da que es 29,65, me dice, un haz de luz incide desde el aire, incide desde el aire, sobre un cubo de vidrio formando un ángulo de refracción. El ángulo de refracción es respecto al vidrio, de 29,65. Indique el ángulo que se forma con la cara superior del cubo. Ojo con esto, esto quiero que lo remarquen, lo estoy repitiendo por algo, ¿sí? Entonces, indique el ángulo que se forma en la cara superior del cubo. Vamos a ver, primero vamos a calcular la regla de Snell, el ángulo incidente. Bien. Índice del medio del vidrio por el seno del ángulo refractario es igual al índice del medio del aire por el seno del ángulo incidente. Tengo el índice del medio del vidrio, que es 1,305, que lo sacamos previamente, por el seno de 29,65 grados, es igual al índice del medio del aire, que es 1, acuérdense que es una constante, por el seno del ángulo incidente. Ahora, nada, seno, para pasarlo al otro lado, ustedes tienen que acordarse que tienen que poner shift, seno, y a ustedes les va a aparecer como seno elevado a la menos 1. También se le dice arcoseno, ¿bien? Pero en la calculadora les va a poner como 0 elevado a la menos 1. Lo que ustedes van a agarrar es hacer lo siguiente, que van a hacer que esto al pasar al otro lado les debería quedar, miren, ángulo incidente es igual a 1,305 por el seno de 29,65, bueno, dividido 1 la realidad, este es dato de color. Todo este término va a estar multiplicado por el seno a la menos 1. ¿Sí? Este es el arcoseno o shift seno, que también lo van a tener en la calculadora. ¿Sí? Entonces, ya al tener todo este término, repito algo. Todas las cuentas no se hacen por separado, se hace todo en conjunto. Por favor. ¿Sí? Generando que el ángulo incidente les va a dar 40. Ahora la pregunta sería, ¿esta es la respuesta? No. Porque a mí el ejercicio me dice, indique el ángulo que se forma con la cara superior del cubo. No me pide el ángulo incidente, me pide el ángulo que se forma, este ángulo de acá. Yo tengo el 40, a mí me pide este ángulo. Acuérdense algo que les había dicho. La cara superior con el ángulo de la normal que forman, con la línea de la normal, forman un ángulo de 90 grados. Es decir que estos dos sumados me tienen que dar 90. ¿Cuánto le falta? 40 más el ángulo que me piden en la cara superior tiene que dar sumado 90. Obviamente me daría ¿cuánto? 60. No, perdón, 50. El ángulo con la cara superior del cubo es 50.
¿sí? Por favor, es un paso a paso para poder resolver los ejercicios, ¿sí? Y esto sería solamente luz.